Las funciones de esta función precisamente están determinadas en el artículo 204 de la Constitución. Vamos a escuchar la rendición de cuentas del doctor Pablo Celi. Asambleístas, personas que han concurrido como expresión del interés social e institucional en el desempeño de las funciones del Estado, que el día de hoy, cumpliendo con el mandato constitucional, tenemos la satisfacción de concurrir a la Asamblea Nacional para compartir con ustedes los ejes fundamentales que conducen nuestra actuación pública. Como ustedes conocen, la función de transparencia y control social es una función de coordinación interinstitucional. Me acompañan el día de hoy los titulares de las instituciones que integramos esta función, constituida fundamentalmente por las superintendencias de control del poder de mercado, de bancos, de valores y seguros, de economía popular y de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo. Adicionalmente, forman parte de la función de transparencia también el Defensor del Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana y la Contraloría General del Estado. El informe que paso a desarrollar es un informe que integra los criterios y algunas de las referencias valorativas e índices del conjunto de instituciones que constituyen la función de transparencia. El desarrollo detallado de cada uno de los trabajos institucionales se contiene en el informe ampliado escrito que lo aportamos a esta Asamblea a través de la Secretaría General. Quisiera iniciar señalando algunos elementos de principio que conducen la actuación de quienes hacemos la función de transparencia y sin duda creo de todos quienes estamos empeñados en consolidar un proceso de institucionalización en el país que permita el desarrollo de una democracia con derechos y una democracia con instituciones sólidas. Un Estado transparente, con una gestión pública responsable y ética, es un gran desafío que enfrentamos todos los ecuatorianos para que nuestra nación tenga la representación política que se merece y un funcionariado responsable y comprometido en el conjunto de la administración pública. Este desafío obliga a superar las prácticas aberrantes que han hecho del uso de la gestión gubernamental un instrumento de apropiación y abuso de recursos estatales, divorciándola de los grandes objetivos sociales, empobreciendo las políticas públicas y disponiendo dispendiosamente de recursos que, siendo de la sociedad, son administrados por el Estado. La democracia, señores asambleístas, y estoy seguro que compartimos con ustedes este principio, es un sistema de normas. Es un sistema de normas que determinan con claridad quién toma las decisiones y bajo qué principios y con qué nivel de responsabilidad. Pero también la democracia es un orden institucional sujeto a responsabilidad política y a rendición de cuentas del funcionariado público en todos sus niveles. El funcionariado público de elección y de designación se deben a un mandante supremo que es el pueblo ecuatoriano. Como funcionarios no se deben ni a sí mismos, ni a agrupaciones políticas, ni a grupos de interés, y peor aún, a redes decadentes que muchas veces envuelven la actuación de quienes tienen poder de decisión. Pero sobre todo, señores asambleístas, la democracia es
ciudadanía. Una ciudadanía consciente, activa, crítica y dueña de mecanismos de intervención participativa respecto de la gestión de la cosa pública. Destaco estos principios porque son los que animaron la constitución de la función de transparencia y control social, función no siempre entendida en la magnitud de la responsabilidad institucional que tiene. Esta función de transparencia y de control social se constituyó para implementar, fomentar y vigilar estos principios, los principios de una democracia con instituciones normadas, con derechos políticos y sociales y con un sistema de control público que incorpore la participación ciudadana. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro desafío como función de transparencia. La construcción de la integridad pública y el combate a la corrupción van absolutamente ligados, porque la corrupción es un fenómeno con manifestaciones múltiples, asociada a diversos tipos de delito y lamentablemente con medios capaz de reproducirse bajo nuevas formas que las sociedades y los estados debemos identificar y erradicar. Más aún cuando los métodos, los sistemas y las redes de corrupción se articulan de manera sistemática desde un eje de corrupción política, un eje de quienes abusan en su provecho de las condiciones decisionales de gobierno, de los instrumentos de justicia o de los espacios de representación política. De allí que la anticorrupción no puede ni debe ser una muletilla para la inacción gubernamental, ni un recurso coyuntural para la movilización política, la agitación social o la improvisación electoral. Es un grave riesgo que todos quienes tenemos responsabilidad de conducción de las instituciones públicas debemos evitar: la degradación del discurso anticorrupción, que no puede ser usado como mecanismo para paralizar al Estado y, peor aún, para confundir a la sociedad. El combate a la corrupción supone entender el amplio espectro que este fenómeno nefasto incluye. Debe integrarse desde una acción sistemática, integral, con estrategias a largo plazo y con la concurrencia, el compromiso y la intervención de actores públicos y privados, y es una tarea primaria del conjunto de la estructura institucional del Estado. Con este objetivo, la función de transparencia impulsa el proceso de construcción de la integridad pública. En el Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que la Constitución dispone como eje y tarea medular de la actividad de la función de transparencia, hemos incorporado el principio de construcción de integridad para que vertebre y exprese una concurrencia de actores sociales, voluntades políticas, acciones institucionales a todo nivel, en un compromiso consciente con una democracia plena, transparente e institucionalizada. El plan del cual vamos a dar cuenta hoy, en su estado de avance, es un articulador de iniciativas que se desarrollan desde las competencias específicas de las instituciones, pero no en forma aislada. Las instituciones del Estado, y esta es una responsabilidad de la función lograr este principio, han de accionar en forma concurrente y coordinada. Deberán avanzar en un accionar estratégico con sostenibilidad en el tiempo y con una visión interinstitucional sistemática. Solo una acción de este tipo permitirá, señores asambleístas, que nuestros esfuerzos confluyan en la superación
de un modelo burocrático decadente, signado por la ineficiencia y el dispendio clientelar de los recursos públicos. Que superemos una gestión pública que inobserva principios de transparencia, rendición de cuentas y calidad en el servicio público. Es indispensable también asumir en conjunto el desafío de dejar atrás las inconsistencias de los marcos legales que favorecen una pseudo-legalidad en la que se amparan los delitos contra el Estado. Es indispensable que no permitamos que se profundice un debilitamiento de las instituciones de control, fiscalización y juzgamiento por una politización que atenta contra su autonomía, contra su independencia y contra la capacidad de decisión de estas instituciones. La exigua participación ciudadana que anula la confianza social en las instituciones y paraliza la acción pública es también una consecuencia, un efecto y una condición de todos estos fenómenos que la función de transparencia ha identificado en un análisis multisectorial que recoge todos los elementos que acabo de describir como fenómenos que están en la percepción ciudadana y también en la propia percepción de las instituciones. Por esto planteamos un Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción en el horizonte del 2019 al 2023, que tiene 3 objetivos fundamentales: promover la integridad en la gestión pública y privada que desarrolle uso de recursos públicos, fortalecer la acción ciudadana en sus diversas formas de organización a fin de garantizar que esta participación incida en la gestión pública. Y finalmente, fortalecer los mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional pública y privada para la prevención y lucha contra la corrupción. Con estos objetivos viene trabajando la función y estos objetivos fueron difundidos el año 2019 en una amplia jornada que socializó estos principios con la participación de gremios profesionales, gremios productivos, representantes de organizaciones políticas, organizaciones sociales, medios de comunicación y quiero reconocer también con la activa participación de autoridades de todas las funciones del Estado. Quizá fue la primera ocasión en la que fue posible un ejercicio institucional de interacción abierto a una discusión, un debate también organizado de tipo social. Como resultado de este proceso, los representantes del Estado y de la sociedad civil hemos suscrito un compromiso por la integridad pública y la lucha contra la corrupción. Este compromiso, cuyo contenido lo dejaremos también incluido en los anexos a nuestro informe, que se encuentra suscrito por la totalidad de la institucionalidad pública del país y por las instituciones y organizaciones sociales participativas de este diálogo, no solo que ratifica estos 3 objetivos de integridad en la gestión pública, de acción ciudadana y de coordinación y cooperación interinstitucional pública y privada, sino que además, y esto es muy importante, declara su compromiso para impulsar este plan como un asunto de interés nacional, de tal forma que el conjunto de instituciones públicas y privadas hagan de la integridad un derecho y una responsabilidad colectiva. En el marco de este plan, en este año, se han logrado algunos avances muy significativos que paso a resumir y que expresan, como dije hace un momento, de manera acumulada el trabajo de las 8 instituciones. No está desglosado aquí institución por institución. El primer objetivo de este plan es promover la integridad en la gestión pública. Se han realizado entre auditorías, investigaciones defensoriales,
visitas de supervisión o supervisiones, tanto por las superintendencias cuanto por la Contraloría, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana, 19.000 acciones de control en el transcurso del año 2019. Dentro de este proceso, aquellas instituciones de las nuestras que tienen capacidad sancionatoria han establecido 37.000 sanciones civiles y administrativas. Entre las instituciones que asumen las decisiones sancionatorias que acumulo en esta cifra está la Contraloría General del Estado, la Superintendencia de Bancos, la de Compañías, la de Control del Poder de Mercado, la de Economía Popular y Solidaria y la de Ordenamiento Territorial. Todas ellas, en su conjunto, han debido ejercer sanciones de esta magnitud. Creo que es muy importante que advirtamos que esto no debe enorgullecernos. El momento en el cual las instituciones de control no tengamos que sancionar, habremos logrado una democracia con objetivos, con un orden, con una sistematicidad, con una planificación sostenida, con un compromiso ético. La sanción es una muestra de las tareas que quedan por delante y no un elemento del cual debamos sentirnos satisfechos. Creo que también es muy importante advertir los casos remitidos a la Fiscalía. Además, en un periodo donde la coordinación con la Fiscalía General del Estado es uno de los principios de trabajo de las instituciones de la función de transparencia, de la propia Fiscalía, por supuesto, y ha logrado, mediante esta interacción transparente y coordinada, ir avanzando en casos de interés nacional. Hemos enviado 361 casos, entre informes con indicios de responsabilidad penal por parte de las instituciones que tenemos competencia para ello, o denuncias para investigación fiscal en el caso de las instituciones que no tienen facultad para establecer indicios. Pero si la gestión es muy importante, es fundamental, como dije en un inicio, el marco normativo. Hemos trabajado durante este año en 89 normas de distinto rango, entre reglamentos, estatutos, resoluciones, manuales, códigos de ética, acuerdos interinstitucionales. La función trabaja, por lo tanto, en forma muy coordinada, continua e intensa en el ajuste normativo del conjunto de las instituciones que la constituyen. Luego hablaré de algunas normas que hemos puesto a consideración de la propia Asamblea. Pero la función existe para algo muy importante, que es la atención a la ciudadanía.6 hemos reducido el tiempo promedio de atención a las solicitudes de acceso a la información a 6 días. Recuerden ustedes que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 9, establece un plazo de 10 días. Es muy importante desde este punto de vista el esfuerzo por la eficacia en la comunicación, en el diálogo, en la apertura, en la inclusión, que son principios que la función de transparencia está en la obligación de promover. La rendición de cuentas es otro de los elementos fundamentales en los que se sostiene la responsabilidad democrática de las instituciones. Hay 4.538 instituciones catastradas, respecto de las cuales es necesario desarrollar un sistema de rendición de cuentas integral, continuo, permanente, que no deje fuera ninguna de ellas. En lo que tiene que ver con las instituciones que hacemos la función de transparencia, el 100% ha cumplido con esta rendición. La función de transparencia con esto ratifica su compromiso de ejercer también un ejemplo institucional, transparentando sus propios procedimientos, rendiendo cuentas como autoridades responsables. Otro aspecto muy importante, mencionaba, son las iniciativas de orden legal. Quiero mencionar
cuatro tipos de iniciativa que han ocupado el trabajo de la función de transparencia en este campo. En primer lugar, la Defensoría del Pueblo, que ha actualizado la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Está por entregar a la Asamblea una propuesta de actualización de esta ley. La Superintendencia de Bancos es autora del proyecto de reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero. Esta propuesta se encuentra en discusión de la Junta de Política y Regulación Monetaria en su análisis y revisión. Ustedes conocerán, señores asambleístas, en su momento el resultado final de este trabajo. La Contraloría General del Estado viene impulsando un proyecto de profunda reforma de su propia conformación institucional con la propuesta de conformación de las funciones constitucionales de la Contraloría en un Tribunal de Cuentas del Estado. Este planteamiento, que lo conoció el Ejecutivo, el Consejo de Participación Ciudadana y lo acogieron como un proyecto institucional, fue puesto en conocimiento también de la Asamblea y he tenido el gusto de reunirme con varias comisiones sobre esto, y es un proyecto que como función de transparencia lo hemos acogido y lo proponemos a la Asamblea para el debate de las reformas legales que amerite un proyecto de alto interés nacional para el perfeccionamiento de la función de control en el país. Y finalmente, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, que ha trabajado el reglamento de ley orgánica de sus competencias, donde se incorporan observaciones que han sido remitidas a la superintendencia. Son ejemplos de las iniciativas legales que vienen desarrollando cada una de nuestras instituciones, muchas de las cuales son objeto de discusión en el Pleno entre todos quienes conformamos la Asamblea. Pero hemos insistido también en los principios de inicio, en que la participación social y el control ciudadano son un elemento consustancial de una democracia responsable. Quiero decirles que hemos ejercido veedurías, observatorios, comités de usuarios, audiencias públicas o asambleas de diversa índole, en donde han podido participar 12.000 ciudadanos actuando este año en diversos de estos mecanismos que acabo de describir. Otro aspecto muy importante de cara a la eficiencia y a la calidad de la función pública es la resolución de trámites. Nuestras instituciones en este año han resuelto 240.000 trámites en términos de denuncias, quejas, reclamos de atención o pedidos de información. En las 4 categorías, las instituciones que hacemos la función de transparencia, hemos dado una respuesta a 240.000 casos. Pero no puede existir participación sin capacitación. Por esto el trabajo que la función hace en términos de capacitación es muy importante. Hemos realizado casi 5.000 eventos de capacitación en este año, entre seminarios, talleres, congresos, cursos de capacitación, eventos de socialización. Todos estos eventos tienen un eje, que es el Plan Nacional de Lucha, de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, ejemplar que nuevamente incluimos como un anexo a este informe, pero que estoy seguro lo conocen todos los asambleístas porque fue objeto de una amplia difusión de nuestra parte. Ese es el plan en base al cual se capacita. En esta capacitación han participado alrededor de 106.000 personas. ¿Y cuáles son los contenidos? Competencias institucionales, mecanismos de control, herramientas de participación, ética pública, son entre otros los grandes ejes de capacitación que impulsan nuestras instituciones. Quiero, señores asambleístas, destacar 3 resoluciones que adoptó el Pleno de la Función de Transparencia en este año. La primera
el informe integrado de acciones de control sobre las operaciones de Odebrecht en el Ecuador. Estas operaciones son investigadas, analizadas o auditadas por distintas instituciones de la función de transparencia, en la perspectiva de que el tratamiento de los asuntos de Odebrecht sea un tratamiento de Estado, un tratamiento transparente, desde objetivos nacionales, que respete las competencias de cada una de las instituciones que han ejecutado análisis, investigaciones y que tienen responsabilidad para establecer sanción y seguimiento de responsabilidades. Con todos estos elementos, creemos que es muy importante un trabajo integrado y por esto hemos elaborado un informe de las acciones de control que cada una de nuestras instituciones ha hecho y hace respecto de Odebrecht, incorporándolas de manera integral. También quiero poner una segunda resolución como ejemplo de interacción. La función reaccionó a la denuncia contra el ex juez penal de Pastaza, que negó una acción de protección que presentó la Defensoría del Pueblo. A través de un requerimiento al Consejo de la Judicatura y a la Fiscalía General, la función de transparencia ha puesto su contingente en apoyo a un proceso de depuración del sistema judicial ecuatoriano. Hay algo que no puedo dejar de mencionar. Nosotros hemos solicitado al presidente de la República que se declare el 19 de mayo como Día Nacional del Compromiso Cívico con la Transparencia y la Ética Pública, en homenaje a Julio César Trujillo, quien fue presidente de la función de transparencia hasta su deceso, ejerciendo hasta el último día esta responsabilidad. Por esto, la función ha planteado el que el nombre de Julio César Trujillo y su trascendencia en la reinstitucionalización del país, en la lucha por la transparencia, en el combate a la corrupción y sobre todo en la consecución de objetivos nacionales que incorporen voluntades plurales, diversas, es un reconocimiento que bien merece asociarlo a un Día Nacional de Compromiso Cívico con la Transparencia y la Ética Pública. Otro aspecto en el que hemos trabajado es la cooperación interinstitucional. Las instituciones de la función mantienen acuerdos, convenios y compromisos que obligan nuestro trabajo coordinado con instituciones como el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, las superintendencias varias, la Comisión Nacional Anticorrupción, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero. Las instituciones que tenemos capacidad de investigación, auditoría y sanción, mantenemos activos, en el caso de la Contraloría, 10 acuerdos en este sentido. El Consejo de Participación Ciudadana tiene 1, la Defensoría del Pueblo tiene 1 y la Superintendencia de Control de Poder del Mercado 1 también, estos dos últimos de trabajo interinstitucional. Pero también hemos trabajado en comisiones interinstitucionales que están configuradas de manera permanente. La Comisión Jurídica de la Función de Transparencia ha realizado un diagnóstico del cumplimiento normativo según competencias institucionales. Para esto, se ha requerido información a 156 entidades del sector público sobre los mecanismos y procedimientos que se implementan en el sistema institucional del Estado para implementar la normativa anticorrupción y de lucha también por la transparencia. Respondieron 96. Un 80% de las 96 instituciones manifiestan tener respuestas de implementación de mecanismos orientados a precautelar el buen uso de los recursos públicos. Esta predisposición a cumplir con una obligación del Plan Nacional es muy importante, pero obliga a que la función de transparencia mantenga una línea de coordinación y seguimiento acerca de estos mecanismos que se
han declarado institucionalmente, existen en este momento en el Estado ecuatoriano. La Comisión Jurídica tiene también bajo su responsabilidad avanzar en la aplicación de una metodología internacional para la autoevaluación de integridad de todas las instituciones que forman parte de la función de transparencia. Hay un cronograma entre el año 2020 y 2023 donde las instituciones estamos obligadas a cumplir los estándares internacionales en términos de autoevaluación de integridad. En este momento, este cronograma está en marcha y está trabajando la Comisión Jurídica para su ejecución. La Comisión de Capacitación ha tenido a su cargo el diagnóstico de procesos de capacitación dirigidos a servidores públicos, ciudadanía y actores universitarios. De la sistematización que hemos hecho, de la opinión encuestada, hay fenómenos que es indispensable atender en todo el Estado. No se evidencia que el Estado tenga en su conjunto una capacitación dirigida a la ciudadanía. Esta es una insuficiencia que solo la podremos superar con un trabajo coordinado y asumiendo que la insuficiencia existe. Pocas instituciones detallan temas anticorrupción en sus capacitaciones. Este parece ser un tema, como dije al inicio de mi exposición, de la gestión política, de la movilización social. Tiene que ser un tema de la gestión institucional y para eso incluirlo en la capacitación es muy importante. Debemos reconocer que se están realizando en las instituciones que tienen competencia para ello esfuerzos muy importantes para capacitación en torno al lavado de activos, sobornos, blanqueamiento de capitales, fraudes al sistema financiero, es decir, un conjunto de delitos contra el Estado que requiere un conocimiento sistemático y riguroso y por lo tanto una capacitación técnica. Finalmente, hay una deuda territorial en el país. Los GAD. Necesitamos trabajar más en territorio y los GAD requieren desarrollar políticas de capacitación incorporadas a este plan y a sus competencias. La comisión técnica, que es otra comisión permanente, es la encargada de diagnosticar y orientar los procedimientos de denuncia ciudadana de la función y en otras instituciones. Debo decirles que en la función están implementados balcón de servicios, página web, denuncia verbal, denuncia telefónica, correo electrónico, buzón de denuncia, aplicación móvil y redes sociales. De todas ellas, el balcón de servicios de nuestras instituciones es el espacio donde más se concreta el 39% de las denuncias. El otro 22% significativamente está en nuestras páginas web. Estamos trabajando para perfeccionar este sistema que permita una fluida comunicación con la ciudadanía. Hay un tema que no es menor y que incluso supondrá una acción conjunta con la Asamblea Nacional. El tema de la protección de identidad de los denunciantes. Debo decirles que el 37% de las entidades de función de transparencia cuentan con mecanismos para proteger la identidad del denunciante. Y esto es aún muestra de un límite en algo que es de responsabilidad de todo el Estado. Si queremos devolver a la sociedad la confianza en las instituciones, debemos crear los mecanismos para que la sociedad pueda señalar al Estado y a sus funcionarios, independientemente de su condición, aquellos hechos, sucesos que ameriten un reconocimiento institucional de aquello que los ojos de la sociedad ha reconocido mucho antes que nosotros, o identifica mucho antes que nosotros. Este gran actor que es la ciudadanía, como denunciante, un gran reconductor de la voluntad institucional, tiene que ser protegido, tiene que ser atendido. Quizá amerita contar con leyes que obliguen, y no solamente con la voluntad de ejercer mecanismos de protección técnica. Está finalmente el trabajo de la Comisión de Comunicación. Esta comisión trabaja en la imagen institucional. Es muy importante, ¿por qué? Porque siendo la función de transparencia una función que tiene una existencia muy nueva,
la comprensión social sobre sus objetivos, la difusión del plan, la incorporación de actores a la gestión de estas instituciones es muy importante. La Comisión de Comunicación trabaja en esto, en un plan estratégico que incluye desde logotipo, página web, publicaciones, etcétera. Quisiera concluir señalando 4 o 5 líneas generales que resumen aquello que he mencionado en cifras y que se contiene en el informe más amplio. Creo, señores asambleístas, y ponemos a disposición y al análisis crítico de ustedes, que durante el año 2019 la función ha dado cumplimiento a lo establecido en el numeral 1, artículo 206 de la Constitución. Estamos trabajando en articular y coordinar el Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción, en los términos mencionados. Las instituciones que hacemos la función, ratificamos nuestro compromiso para promover reformas legales y nuevas normativas que permitan al Estado contar con una base suficiente para la acción pública en este campo. Reiteramos el impulso realizado a la participación ciudadana y a la protección de derechos, y aquí quiero señalar la intervención consciente y responsable que la función de transparencia tuvo en los acontecimientos de octubre, impulsando un proceso de diálogo, acompañando un proceso de resolución de controversias sociales que, sin descomponer la estructura institucional del Estado, no podían dejar de atender legítimas demandas y reivindicaciones que se expresaron en el país. Si por un lado era muy importante en ese momento la protección y la defensa institucional y la integridad del Estado como tal, no era menos importante atender también al reclamo y a la demanda social. Con ese sentido participamos en la mesa de diálogo como función de transparencia y esperamos haber aportado a una resolución de controversias sociales en forma no autoritaria, no arbitraria, sino dialogal e inclusiva. Creo que esa es aún una de las grandes tareas pendientes que tenemos como compromiso todos quienes hacemos el Estado y la sociedad, porque esa distancia entre lo que es el Estado y lo que son los actores sociales es una brecha perversa que lo que hace es profundizar un proceso de deslegitimación de las instituciones. Necesitamos superar esa distancia. La función pone todo su contingente a disposición de ese objetivo y ese esfuerzo nacional. Quiero señalar finalmente que ejercemos una coordinación interinstitucional decidida, a pesar de un tema que quiero dejar planteado a la Asamblea Nacional, porque es parte también de sus debates y competencias. Lo estamos haciendo con un límite presupuestario escandaloso. El presupuesto de la función de transparencia, que el año pasado fue de $156,000, no, $156,000, ha sido reducido este año a $93,000. Señores asambleístas, ¿es que se pretende soterradamente extinguir a la función de transparencia? ¿Cómo puede funcionar el quinto poder del Estado con $93,000 de presupuesto, de los cuales solo 9,000 están destinados a actividades misionales? Esto es un despropósito absoluto que pone en evidencia un grave desconocimiento de la Constitución y sobre todo de la naturaleza del Estado que la Constitución promueve. A pesar de esto, señores asambleístas, no vamos a cesar en avanzar en el Plan Nacional Anticorrupción, y en ese campo nosotros nos ponemos a disposición de la Asamblea Nacional para profundizar una cooperación con la instancia que tiene dos responsabilidades básicas: legislar y fiscalizar. Y en los dos casos creemos que la función de transparencia y control social tiene mucho que trabajar en conjunto con la Asamblea Nacional.
Muchas gracias, señores asambleístas. Teníamos allí la